porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, como todos los días, nuestro curso bíblico en que la palabra de Dios nos viene a nuestro encuentro y estamos estudiando el libro del Éxodo. Ahora comenzaremos desde estos días el capítulo 35 del libro del Éxodo, que va hasta el 40-33. Y con esto se acaba nuestro libro del Éxodo. Estamos haciendo todo un recorrido y todo un estudio en forma tranquila, ¿verdad? En una forma exegética en todo lo que se pone, pero sobre todo también en un sentido pastoral, en el sentido de lo que nosotros tenemos que entender, tenemos que comprender de la palabra de Dios y llevarlo a la práctica. Como nos dice últimamente el Papa Francisco, que la Biblia dice no es para estudiar, es decir, no es simplemente para conocer, sino que la Biblia es para ponerla en práctica. Y es eso lo que nosotros queremos lograr, queremos conseguir, ¿verdad? Conociendo la palabra de Dios, interiorizándonos bien cómo se escribe la Biblia, cuál es el objetivo, cuál es la finalidad y sobre todo cuál es el mensaje que nos deja la palabra de Dios, entonces después nosotros la podamos llevar a nuestra propia vida, a nuestra propia casa. Vamos a comenzar entonces con esto que se llama la construcción de la morada, es decir, todo lo que desde el capítulo 25 nosotros estábamos hablando, incluso mucho más adelante también cuando Dios le pide a Moisés y le dice que le construya una casa. Entonces le fue dando las órdenes, le fue diciendo los materiales que tiene que colocar, ¿verdad? Para esta construcción, pero al mismo tiempo otros materiales que tienen que adornar o materiales muy importantes, objetos que tienen que estar dentro de esta casa del Señor. Y ahora sería del 35 al 40, sería el cumplimiento de todo cuanto Dios le había pedido a Moisés. Hay algunas cosas que ciertamente se van a repetir, pero en fin, vamos a mirar en forma general lo que nos dice esta sección, porque va en forma bien completa, bien unida, desde el capítulo 35 al capítulo 40. Primero, los textos de esta sección en su mayoría se encuentran ya en los capítulos 25 al 31, como le estaba diciendo recién. Es decir, sería como una repetición. Incluso algunas son casi la misma cosa, donde cambia solamente el verbo. En cuanto allá estaba en futuro, aquí entonces ya está en pasado, en pretérito, es decir, que ya lo han cumplido, ya se ha realizado, es el cumplimiento de lo que Dios había pedido. Aunque señalamos que está aquí en distinto orden también, no es que sigue en una forma lineal lo que ya se dijo en el capítulo 25 al 31. Ahora, que los textos se vuelvan a repetir, esto nos obliga a detenernos en aquellos que no lo hacen, o sea, que aparecen por primera vez. Hay textos que se repiten, entonces ya más o menos conocemos cuál es la teología y por qué se había dicho, ¿verdad? Pero aquellos que aparecen por primera vez, ver cuál es su significado. Hay dos tipos de textos en esta situación, siendo unos los que están en el capítulo 25, 31 y no se encuentran en esta segunda parte, por ejemplo, ¿verdad? No aparecen. Y los otros, aquellos que están entre el 35 y el 40 y no tienen antecedentes en aquel texto. En esa condición hay 4 textos de los cuales los 2 textos que corresponden al capítulo 35 o 40 son accesorios a la construcción y buscan asegurar que todo se hizo de acuerdo a lo indicado. Este será el otro elemento entonces importante que el autor sagrado quiere recalcar, que todo lo que se está haciendo se hace
de acuerdo a lo que Dios le había indicado a Moisés. Así, por ejemplo, en el capítulo 38 encontraremos del 21 al 31 que se enumera los metales y las cantidades de cada uno para resaltar la calidad de obra y el valor de lo construido. El segundo texto, que es 40, del 1 al 33, donde se narra el montaje, ¿verdad? O sea, el cómo se va erigiendo la morada por Moisés. En ambos casos, la razón de la inclusión es coherente con la totalidad del texto e incluso con el hecho de que su presencia no quiebra el carácter de repetición, sino que la confirma al asegurar que lo anunciado se ha hallado a cabo. Son con esa precisión, ¿verdad?, que ellos están deseando. Y de esta manera entonces Moisés pueda certificar como algo que es correcta verdaderamente. Es decir, es Moisés el que recibe las órdenes, el que conoce, y entonces después él lo verifica y dice esto es correcto. La frase repetida en varias oportunidades, como Yahvé había mandado a Moisés, es prueba de todo esto, como Yahvé había mandado a Moisés. Es decir, no soy yo el que estoy construyendo, no es mi interés, no son mis ideas, no es la idea arquitectónica que yo tengo como pienso a Dios, sino que es Dios mismo quien estaba hablando con Moisés y le había dado esta orden de la construcción, dándole prácticamente el plano, ¿verdad?, cómo tendría que hacerlo. La situación, sin embargo, es diferente con los dos textos del capítulo 25-31, omitidos en la segunda parte. Ambos están relacionados con el sacerdocio aaronita. El primero es el capítulo 29, que narra la consagración de Aarón y sus hijos. En esta otra sección solo se lo mencionará en el capítulo 40, 12, 15. Y en ciertas ocasiones, en cierta medida, digamos nosotros, de forma también marginal. Por ejemplo, no tiene la frase como Yahvé había mandado a Moisés. Ahora el segundo texto que tenemos entre nuestras manos es el texto que va del capítulo 30, del 11 al 16, que tiene que ver con el cobro de impuestos para el templo. Es sugestivo que estos dos textos relacionados con el sacerdocio y su sostén económico hayan sido virtualmente omitidos en la repetición. Pero que esto entonces existía. En esta ausencia es posible ver por un lado cierta reminiscencia de hostilidad por la actitud de Aarón en confección del ídolo de oro y su denominación como Yahvé, pero también una crítica al sacerdocio del templo de Jerusalén. En tiempos post-exílicos, el prestigio del sacerdocio había caído en desgracia y la consagración de sus miembros era cuestionada por los profetas y la literatura sapiencial. Eso es lo que nosotros habíamos dicho, ¿verdad? Y habíamos reflexionado, sobre todo en el capítulo 32, ¿verdad?, en que se hace verdaderamente una crítica, ¿verdad?, porque dice que Aarón, que es el representante máximo del sacerdocio, había caído en la corrupción. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial,
tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, a cargo del Padre Luis Sassano. Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Día miércoles, 21 de agosto, 19 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la comunicación moderna. Padre Luis Sassano. Es una invitación de la Fundación Ñande Yarañé. Seguimos con Ñande Yarañé y nosotros estamos reflexionando el capítulo 35 del libro del Éxodo. Nosotros sabemos que en este capítulo 35 hasta el 40 tenemos la construcción de la morada, es decir, es el cumplimiento de lo que Yahvé mismo le había pedido a Moisés en el monte Sinaí, de la construcción. Quiero un templo, quiero la carpa, quiero entonces ese lugar donde yo puedo habitar en medio del pueblo, estar con ustedes. Y esto lo tendremos aquí, ¿verdad?, en la construcción. Pero nosotros estábamos hablando que aquí también encontramos en algunos pasajes principalmente que hay una cierta crítica al sacerdocio principalmente, que decíamos que había caído en qué cosa, sobre todo en tiempos posexílicos, en el desprestigio total, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué cayó en esta desgracia? Y justamente porque sus miembros eran cuestionados por los profetas y por la literatura sapiencial de que se habían corrompido, o sea, eran corruptos. Y entonces ante esta situación es que también encontramos aquí, viste, a Aarón mismo, cómo responde al pueblo, que le dice, el pueblo queremos a alguien que se ponga delante de nosotros, queremos que nos des a un Dios, porque ese Moisés que nos había liberado, ahora no sabemos más nada de él, no sabemos más nada de él. ¿Qué significa no querer saber más nada de Moisés? En síntesis, que es el mediador, el pontífice, quiere decir, doy cuase y mamba de peñan de Yaragüi, ¿verdad? Porque Moisés está representando nada más y nada menos que a Dios mismo, a Yahvé, que se manifiesta, que se entrega, que habla a su pueblo. Y bueno, de esta manera tenemos la crítica, ¿verdad?, contra el sacerdocio desde la literatura profética, también desde la literatura sapiencial. Con respecto a los libros de Malaquías, por ejemplo, y Zacarías, son ejemplo de ello, entre la literatura profética, cómo le bajan la caña verdaderamente al sacerdocio. Textos como el Salmo 15 también,
y la ausencia de mención del templo y el sacerdocio en obras como Eclesiastés. No aparece ni el templo ni el sacerdocio. Job tampoco aparece. Todo esto son signos de la pérdida de relevancia y credibilidad de la institución sacerdotal. En situaciones extremas, ya no se recurre a los sacerdotes ni a su ministro. Ya no se recurre entonces. Un texto más merece nuestra atención. Nos referimos al paralelismo entre el capítulo 35, 10, 19 y 39, 32, 43. Dos textos que son parte de la segunda sección. Se trata de un texto donde, en primer lugar, se anuncian las tareas a encargar por los artesanos y luego se anotan todas las cosas realizadas. Sigue el modelo de los otros paralelismos, pero en este caso se aplica un texto del comienzo que se afirma al final de la narración. Dado que este es un templo portátil, los objetos son presentados separados ante Moisés, quien tendrá la tarea de ponerlos juntos y armar la morada. Bueno, esta entonces es una introducción general de lo que nosotros vamos a encontrar aquí. Vamos a comenzar con el descanso sabático, con los materiales y la lista de objetos, las donaciones, todo lo que va. El capítulo 35 del 1 al 29 tiene toda esta carga, ¿verdad? Nosotros vamos a ir viendo, por ejemplo, lo primero que nos pone la palabra de Dios, como comienza este capítulo 35, es la insistencia en el descanso sabático. ¿Por qué hay una insistencia en el descanso sabático? Y nosotros ya habíamos dicho que la necesidad de encontrarse verdaderamente cada semana, le pide aquí, cada Shabbat, cada sábado, el pueblo de Dios reunido en el altar en torno al arca, a el pan de las ofrendas y sobre todo también a la lámpara, la menorá. Esto tiene un significado teológico, decíamos, muy profundo. Y por eso se consagra este día tan importante que es el Shabbat. Y dice luego que nadie debe faltar. Y más, incluía, ¿verdad?, ahí al final, y decía, todo esto bajo pena de muerte. Bajo pena de muerte. Bueno, cuando está utilizando estas terminologías muy fuertes de Deuteronomio, nos está diciendo principalmente que con esto no se juega, ¿verdad? O sea que es una, vamos a decirle así entre comillas, una obligatoriedad. O sea, muy fuerte, sí o sí, es algo obligatorio, tenemos que estar. Es imposible no encontrarse en comunidad, es imposible negarse a estar en comunidad. Y bueno, leemos entonces el 35 del 1 al 3, que es la insistencia justamente en el descanso sabático. Moisés reunió a toda la comunidad de los israelitas y les dijo, el Señor ha ordenado hacer lo siguiente. El Señor ha ordenado, el Señor, no soy yo, el Señor ha ordenado hacer lo siguiente. Durante 6 días se trabajará, pero el 7º día será para todos ustedes sagrado, un día de descanso solemne en honor del Señor. El que trabaje ese día morirá. Tampoco encenderán fuego en sus casas el día sábado. Esta es la exigencia entonces que golpea bastante. Entonces, porque el Shabbat es el centro, ¿verdad? Antes que nada. Primero entonces, el texto de la confección de la morada comienza rodeando, ¿qué cosa? El descanso sabático. Nos recuerda entonces este descanso sabático en el versículo 1 al 3. Dado que se trata de un texto que narrará la tarea en el momento en que es realizada, puede parecer una contradicción, ¿verdad? Pero en realidad lo que busca asegurar es la supremacía de la observación del tiempo sobre el espacio. El tiempo sobre el espacio. Por consiguiente, llegado el sábado, se detendrían las obras, aunque eso suponga una demora en su construcción. Pero se detendrían, porque esto también va a significar una demora, ¿verdad?, en su conclusión. Luego le sigue esta convocatoria de una colecta de materiales. Pide entonces una colecta de materiales y de personas también voluntarias para trabajar en la obra y la lista de objetos a construir. Muy interesante entonces cómo aquí están organizando toda esta construcción del santuario.
Dicha lista es completa y se distingue entre los objetos que figuran descritos en el primer lugar y los siguientes. En esta ocasión, la lista es exhaustiva e incluye todo lo ya anotado en diversos textos de los capítulos 25, 31. Entonces, leamos un poco, conozcamos lo que nos dice aquí la palabra de Dios en estos 3 primeros versículos del 35, que es la insistencia en el día sabático. Moisés reunió a toda la comunidad de los israelitas y les dijo: el Señor ha ordenado hacer lo siguiente: durante 6 días se trabajará, pero el 7º día será para ustedes sagrado, un día de descanso solemne en honor del Señor. El que trabaje ese día morirá. Tampoco enciendan fuego en sus casas el día sábado. Y bueno, queridos amigos, así entonces estamos reflexionando este capítulo 35 del Éxodo y volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, a cargo del Padre Luis Sassano. Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Día miércoles, 21 de agosto, 19 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la comunicación moderna. Padre Luis Sassano.
es una invitación de la Fundación Ñandeyara Ñe'ẽ. Volvemos con Ñandeyara Ñe'ẽ. Estamos reflexionando el capítulo 35 del libro del Éxodo, ya la ejecución de las prescripciones, sobre todo cultuales, es decir, la construcción de la morada. Estamos mirando en esta insistencia del descanso sabático. Así se había concluido esa primera parte del capítulo en que se insiste sobre las leyes, se insiste sobre la construcción del templo, sobre los elementos que habrá en el templo, en fin, todos estos elementos. Pero después la corona fue el Shabbat. ¿Por qué? Y porque una vez que tenemos todo construido, ¿para qué tenemos? Más la llevaré con la templo, lleva. Entonces, y esto es el objetivo, reunirse, encontrarse en ese lugar y escuchar la palabra de Dios. Enseguida después tenemos, desde el versículo 4 hasta el versículo 19, la convocatoria que hace Moisés para la construcción del santuario. Es decir, somos nosotros, es el pueblo, quien tiene que construir este santuario. Entonces hay que convocar a los artistas, a los albañiles, etc. Luego Moisés dijo a toda la comunidad de los israelitas: el Señor ha ordenado lo siguiente: reserven una parte de sus bienes para presentarlos como ofrendas al Señor. Todo el que se sienta impulsado a hacerlo ofrecerá al Señor oro, plata y bronce, púrpura, violeta y escarlata, carmesí, lino fino, pelo de cabra, cueros de carnero teñido de rojo, pieles finas y madera de acacia, aceite para las lámparas, especies aromáticas para el óleo de la unción y para el incienso perfumado, piedras de la pislázuli y piedras de engaste para el efod y el pectoral. Que los artesanos más hábiles vengan a ejecutar todo lo que el Señor ha ordenado: la mora, la carpa y su cobertura, sus ganchos, sus bastidores, sus travesaños, sus columnas y sus bases, el arca con sus andas, la tapa y el velo que lo sostiene, y la mesa con sus andas, todos sus utensilios y los panes de la ofrenda, la lámpara con sus accesorios y sus luces, y el aceite para las lámparas, el altar de los perfumes con sus perfumado, la cortina para la entrada de la morada, el altar de los holocaustos con su enrejado de bronce, sus andas y todos sus enseres, la puerta para las abluciones con su base principalmente, las cortinas del atrio con sus columnas y sus bases, el cortinado de la entrada del atrio, las estacas de la morada y las estacas del atrio con sus respectivas cuerdas, las vestiduras litúrgicas para ofrecer en el santuario, o sea, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las que usarán sus hijos para las funciones sacerdotales. Entonces, esto es lo que nos está narrando aquí el libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 35. Entonces, esta convocatoria de Moisés para la construcción ahora ya del santuario, y cada uno tiene un papel específico. Cada uno de ellos entonces está buscando responder a una necesidad de lo que será el templo. Vamos a mirar un poco más allá, ¿verdad? Una vez que les llama a ellos, él les llama también maestros, jejam, literalmente sabios, quienes colaborarán con sus tareas concretas. Su mención consiste, no indicios, de que el autor quiere enfatizar el carácter concreto y humano de la tarea, o dejando espacio para especulaciones mágicas o intervenciones sobrenaturales. En este caso, Dios actúa exclusivamente a través de las manos humanas. Entonces, es la forma, ¿verdad?, como Dios convoca, como Dios está llamando y quiénes son los que tienen que ir. Incluso Dios dice que va eligiendo a esos mismos artesanos. Sorprende ahora al lector la información de que la colecta ha superado toda expectativa y de que los mismos artesanos deciden convocar a Moisés para comunicarles, ¿verdad?, anunciarles que la gente aporta más de lo que Dios ha pedido.
Esta mención alude a la recomposición de las relaciones con Dios y muestra la buena voluntad del pueblo hacia la morada. No se encuentran muchos textos bíblicos donde la abundancia que procede, ¿verdad?, del lado de la generosidad del pueblo, pero en esta oportunidad se muestra cómo la gente ha comprendido que Dios ha perdonado y que debe responder con gratitud a esa acción de Dios. Y bueno, se dan cuenta, queridos hermanos, es muy interesante, ¿verdad?, todo este camino y todo este proceso que se está haciendo. El problema es aquí, ¿verdad?, con respecto a todo lo que nosotros le llamamos a estas actividades bien concretas, no dejando espacio, dice, para exclusiones mágicas o intervenciones sobrenaturales. En este caso existe Dios, actúa exclusivamente a través de las manos humanas. Y por último, queridos amigos, seguidamente Moisés anuncia a todo el pueblo que debe cesar de enviar ofrendas. No va a enviar más las ofrendas, es decir, esto que cae del cielo, el maná. En su anuncio de Dios, entonces, para el pueblo, ciertamente, debe indicarle, ¿verdad?, todos los pormenores. Por lo tanto, destaca también dentro de estos pormenores a las mujeres. Es un indicio más de que su valor no era accesoria, sino que representaba una contribución definitiva a la construcción de tal como ya se había mencionado. Y bueno, y así entonces, queridos hermanos, vamos a entender, ¿verdad?, lo que nos quiere decir la palabra del Señor, en qué cosas se hace un acentuamiento, se pone énfasis en esta teología después de la guerra, ciertamente, donde hay que volver a recuperar, ¿verdad?, a ese pueblo que había caído en la desgracia. Y es por eso que ahora el hecho de reunirse será muy importante para el pueblo. Ñaños en Dujanguaya, porque ustedes ñan de yara oñe munguetata y te sube cueramba ya pues lleva envía pona cuera. Por eso es que Moisés le llama a toda la comunidad. El Señor ha ordenado lo siguiente, ¿verdad? Es el Señor quien ordena. Reserven una parte de sus bienes para que yo entonces pueda presentarlos como ofrenda del Señor. Y así entonces, queridos amigos, estamos siguiendo Ñande Yarañe. Les agradezco siempre su participación y sobre todo a los colaboradores que ya han entrado y se siguen sumando a nuestra Fundación Ñande Yarañe. Recuerden que la finalidad principal es llegar a través de los medios de comunicación hasta nuestros jóvenes, nuestras familias. Pero no paramos ahí, sino que estamos proyectando siempre. La Fundación puede hacer tantas cosas por la educación, principalmente de los niños abandonados, de los jóvenes en la drogadicción, de los ancianos también olvidados, y en fin, hay tantas otras necesidades. Todo dependerá de tu aporte, todo dependerá también de que nos puedas ayudar y te quieras comprometer en este camino de evangelización a través de las redes y a través también de los medios de comunicación social. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe.
decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, a cargo del padre Luis Sassano. Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Día miércoles, 21 de agosto, 19 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, padre Luis Sassano. Es una invitación de la Fundación Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Asunción, qué distante tu recuerdo van quedando para mí. Asunción, so más dulce desde lejos en el arpa guaraní. Yeruti Tenderé de beba, yanga, yahechabi. Pero también puedo decir que es patrona de esta jineteada en este seminario metropolitano. Una peregrinación a caballo es una fiesta, es una manifestación de alegría, de gozo, como estos hermosos caballos han participado con nuestro gozo, rezando, cantando, acompañando a todos los que nos han ido aplaudiendo a través de la calle de Mariscal López, hasta llegar acá. Solamente felicitar a cada uno de los departamentos con sus autoridades respectivas y que están presentes hoy todos los departamentos. Así que aquí Delfín me dice que están todos los departamentos del Paraguay.
Un aplauso para ellos. Recuerdos van quedando para mí. Asunción, so más dulce desde lejos en el arpa guaraní. Yeruti, ucuetendere bebeba, yanga yahechabi. Cuanto más me nombré, Rojaljú, Paraguay, como novia que se pierde allá en la bruma juvenil, se diluye en mi memoria tu silueta femenil. Viejos patios medievales de tu estampa colonial, siempre voy con mi nostalgia, capital del Paraguay. Asunción, flota el alma de leyenda de tu vieja tradición. Cuanto más me nombré, Rojaljú, Paraguay, como novia que se pierde allá en la bruma juvenil, se diluye en mi memoria tu silueta femenil. Viejos patios medievales de tu estampa colonial, siempre voy con mis nostalgias, capital del Paraguay. Si pierda su ánimo. El cardenal Robert Sará ha publicado su tercer libro. Se titula Cae la tarde y el día casi ha terminado. En él reflexiona sobre la crisis de la fe. La crisis es quella, cioè. La crisis es no tomarse en serio el Evangelio, o sea, que cada uno decida lo que le interesa, quedarse conformes. El purpurado no está de acuerdo con quienes piensan que para salir de la crisis hay que disminuir la exigencia de la doctrina católica, de modo que sea más fácil practicarla. Ma guarda, Vamos a ver, ¿crees que un marido puede disminuir su amor por su esposa? ¿Cómo va a disminuirlo? ¿Puede una mujer disminuir su cariño por su marido? Nuestra relación con Dios es una relación de amor. La doctrina no es una regla, es una expresión de amor. Y en el amor los detalles son muy importantes para expresarlo. Si simplificamos, es que ya no estamos enamorados. Robert Sará, que nació en Guinea-Conakry hace 74 años, piensa que África puede ayudar a Europa a curarse de la crisis espiritual, y no solo porque en 100 años el número de católicos haya pasado de los 2 millones a los 200 millones. Dios quiere que África tenga un papel importante en la salvación del mundo porque hoy África no cuenta nada. Es despreciada económica, política y científicamente, pero Dios toma lo que no es nada para mostrar su poder. El Señor se sirve de África para la salvación de la familia, de la vida, de los valores, de la trascendencia, de las relaciones entre el hombre y Dios. Nosotros no hemos perdido esto. El libro Cae la tarde y el día casi ha terminado cierra la trilogía que comenzó con Dios o nada y continuó con La fuerza del silencio. Y aunque haya concluido esta trilogía, el cardenal asegura que ya está recogiendo material para un nuevo libro. Como en cada año cayó nieve en pleno verano romano.
Se trata de la celebración del milagro de la nieve, en la que millones de pétalos de rosas blancas descienden delante del baldaquino de la Basílica de Santa María la Mayor. Ya es una tradición arraigada entre los romanos. María lleva 20 años participando de esta celebración. No hay palabras para describir la emoción al ver los pétalos caer del cielo sobre el altar. Es algo que te toca el corazón. Los pétalos caen y parecen copos de nieve. Es algo bellísimo. Con ello se recuerda el milagro que dio origen al primer templo dedicado a la Virgen María en Occidente y en el que se resguarda la imagen de la patrona de Roma, Salus Populi Romani. Significa mucho. Todos los años vengo con mi amiga, siempre vengo con familiares, a veces al mediodía. Es una cosa que nos toca espiritualmente. Uno tiene que venir y participar para vivir esta experiencia profunda. También venimos con este afecto. Según la tradición, el 5 de agosto del año 358, el Papa Liberio y un matrimonio soñaron que la Virgen les pedía construir un templo en el lugar al que ella enviaría una señal, nieve en pleno verano. Ocurrió en la colina del Esquilino, donde hoy se erige el templo construido en el año 431 y al que acuden día a día miles de personas. He venido aquí a Santa María Mayor a sentir ese calor, esa emoción grande. Tener fe, ¿no? De creer mucho en la palabra de Dios. Es algo que lo siento y lo llevo en mi corazón. Un lindo recuerdo de Roma. Santa María la Mayor es una de las 4 basílicas papales en Roma. Para Francisco tiene un gran significado. Allí rezó el día siguiente de su elección. También acude ante el icono de la patrona de Roma al partir o regresar de un viaje internacional. El Papa ha concluido uno de los puntos de la audaz reforma económica del Vaticano, conseguir que la entidad financiera de la Santa Sede, el Instituto para las Obras de Religión, sea más transparente. Para eso, a partir de ahora, por ley y por primera vez en su historia, sus cuentas serán revisadas por una auditoría externa. Se trata de un paso importante que sigue la línea emprendida por Benedicto XVI, quien, para evitar el lavado de dinero en el Vaticano, hizo que la Santa Sede se vinculase con la Unión Europea desde el punto de vista monetario. De esta forma, fue obligatorio reformar el sistema del Instituto para las Obras de Religión para adecuarse a los estándares de transparencia y control exigidos por Bruselas. Cada miércoles en el Vaticano se dan cita personas de todas las edades, desde niños a ancianos, pasando por los recién casados. Vienen a escuchar la catequesis semanal de Francisco. Per favore, Chiesa povera, chiediamo al Signore quello. En el aula Pablo VI estaban Roberto y Verónica de Brasil. Para ellos la experiencia fue espectacular. El mayor representante de nuestra religión. Es el máximo representante de nuestra religión, por lo que estamos muy emocionados. Ha sido una de las experiencias más increíbles que he tenido. Quienes no olvidarán esta visita son los padres de este bebé a quien el Papa saludó al inicio del encuentro. Ha sido algo increíble. Nunca había estado ahí antes, tan cerca del Papa, y tuvimos mucha suerte porque vio a nuestro hijo y jugó con él. Lo que siento es una sensación muy especial. Y es que el encuentro de los miércoles en San Pedro es singular. Una mezcla de fiesta y reflexión espiritual en el corazón de la Iglesia Católica. Una experiencia que muchos incluyen en su lista de cosas para hacer cuando visitan la ciudad eterna. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, a cargo del Padre Luis Sassano. Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Día miércoles, 21 de agosto, 19 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la comunicación moderna. Padre Luis Sassano. Es una invitación de la Fundación Ñandeyarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras,
ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Estamos reiniciando ahora, queridos hermanos, Ñande Yarañé. Estamos en esta última parte, ¿verdad?, de nuestra reflexión. Tomamos nosotros el capítulo 35 del libro del Éxodo. Y aquí estamos haciendo nuestro camino, sobre todo tratando de comprender, porque esta segunda parte es casi como una repetición de lo que nosotros ya estuvimos haciendo desde el 25 al 31, pero aquí con una diferencia. Sobre todo, primero, en la parte de los verbos. En cuanto allá era una promesa, era en futuro, o que pedía que se realizara. Ahora, sin embargo, ya lo tenemos en pasado, es decir, se cumplió aquello que el Señor había pedido. Moisés entonces obedece la petición del Señor. Vamos a mirar un poco más adelante, ¿verdad? Aquí lo que nos está hablando, cómo Dios va eligiendo a cada uno de estos artesanos que comienzan también a actuar. Miremos el capítulo 36 ahora, o mejor dicho, todavía el 35, pero en las últimas partecitas, ¿verdad?, de la explicación. Toda la comunidad, escuchen, de los israelitas se alejó de la presencia de Moisés. Después vinieron los que se sintieron movidos por un impulso generoso y trajeron al Señor una ofrenda para la construcción de la carpa del encuentro, para su servicio cultural y para sus vestiduras sagradas. Así acudieron con generosidad hombres y mujeres que trajeron argollas, anillos, pulseras, collares y objetos de oro de toda clase. En una palabra, todos los que ofrecían al Señor un presente de oro. Lo mismo hicieron los que poseían púrpura, violeta y escarlata, carmesí, lino fino, pelo de cabra, cueros de carnero teñidos de rojo y pieles finas. Los que podían aportar objetos de plata, bronce, los llevaban al Señor como ofrenda. Y los que poseían madera de acacia, utilizable para la ejecución del trabajo, también la traían. Todas las mujeres que tenían habilidad para todo esto, hilaron con sus manos y trajeron hilados de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino. Y otras mujeres habilidosas se ofrecieron para hilar el pelo de cabra. Los principales del pueblo contribuyeron con piedras de lapislázuli, con piedras de engaste para el efod y el pectoral, y con especies aromáticas y aceite para las lámparas, para el óleo de la unción y el incienso perfumado. De esta manera, llevados por un impulso generoso, hombres y mujeres presentaron su ofrenda voluntaria para la ejecución de todos los trabajos,
que el Señor había prescrito a los israelitas por intermedio de Moisés. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Aquí seguidamente, por lo tanto, Moisés anuncia a todo el pueblo que están enviando, ¿verdad?, generosamente todo lo que ellos están enviando al pueblo. En esta oportunidad se muestra cómo la gente ha comprendido que Dios ha perdonado y que debe responder con gratitud a esta visión de Dios. Porque después de ese capítulo 32 en el cual parece que Dios no vaya a tener, ¿verdad?, y no había caso, era imposible. Moisés hace de todo, sube junto a él, face to face, cara a cara, habla con él. O sea, son situaciones bien difíciles, ¿verdad? Donde Moisés mismo parece que hasta casi le está desafiando a Dios. En un momento incluso le dice, tienes que perdonar en tu gran misericordia a este pueblo, o si no le perdonas, bórrame a mí también de tu libro. En fin, todos estos elementos son lenguajes muy interesantes en una forma antropomórfica, decimos, antropomórfica, es decir, un Dios que asume la condición, la forma humana más o menos en su diálogo. Pero nuestra propia realidad. Y es un Dios que está haciendo en ese ping-pong, ¿verdad?, con Moisés. A ver, ¿cómo hacemos? Pero porque es un Dios exigente, no puede también ser un Dios flojón, ¿verdad? Un Dios que sí, te perdono todo. Ella por sea total, yo te perdono todo nomás luego, más o menos. El autor sagrado nos quiere entender que no, que existe el perdón, la gracia de Dios, pero siempre todo esto trae también sus consecuencias. Y ante estas consecuencias es que nosotros tenemos que saber actuar, ¿verdad? Porque es la consecuencia del mismo pecado, es la consecuencia de que nosotros ya no estamos en relación, es la consecuencia de que nosotros muchas veces buscamos solamente nuestros intereses, olvidándonos de los demás, olvidándonos de Dios mismo. Y bueno, y después entonces siguiendo, después de los donativos, entonces hay una gran generosidad del pueblo, ya que Dios les había perdonado. Ahora estamos con los obreros empleados en la construcción del templo. ¿Qué dice esta construcción del templo? Moisés dijo a los israelitas, el Señor ha designado en especial a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado el Espíritu de Dios, a fin de conferirle habilidad, talento y experiencia en la ejecución de toda clase de trabajos, tanto para idear proyectos como para trabajar el oro, la plata y el bronce, labrar piedras de engaste, luego también tallar la madera o ejecutar cualquier otra labor de artesanía. Además, hijo de Ahimac, de la tribu de Dan, el arte de comunicar sus conocimientos. El Señor los llenó de habilidad para realizar labores de orfebrería, de tejido, de bordado y recamado de telas de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí, de lino puro. Y no solo son capaces de ejecutar todas estas tareas, sino que también tienen espíritu de inventiva, es decir, tienen la creatividad, no hace falta que vos le digas todo. O inventar, o ya poco ama hoy a ver. Y bueno, queridos hermanos, así entonces estamos viendo este capítulo muy interesante, el capítulo 35, cómo se está llevando a cabo todo aquello que Dios ya le había pedido a Moisés. Y de esta manera nos despedimos por el día de hoy. Agradecemos siempre a todos nuestros auspiciantes, sobre todo colaboradores, a todas las personas que nos ayudan, a todos que están también como padrinos, para que podamos seguir siempre evangelizando. Ay de mí si no evangelizara, decía San Pablo. Que cada uno tenga esa actitud. Y tal vez si no lo puede hacer a través de la radio, la televisión, que lo haga por lo menos aportando su granito de arena, para que estemos en los medios de comunicación, en las redes sociales y lleguemos a todo el mundo, como nos dice Dios con su evangelio. Y les imparto la bendición del Señor para el día de hoy, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga a todos y hasta la próxima con más Ñande Yarañé. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por